Aquí en la Plaza de Armas es la ambientación callejera y a este joven que está conmigo le da por interpretar algo que se llama el basurero de ritmos. Cuéntame qué es el basurero de ritmos, ¿cómo puede ser que un basurero tenga ritmo? Es precisamente el reto que vengo a ofrecer aquí a Álamos, el festival, es decirle a la gente que con cualquier instrumento, con cualquier objeto podemos hacer música y con cualquier objeto podemos inventar un tema para desarrollar también. ¿Con cuántos instrumentos cuentas para tu espectáculo? Con 15 instrumentos no convencionales, algunos, es decir, cubetas, tambos, barriles, algunos convencionales como las congas, los bongos y una marimba y maraquitas y cosas así. ¿Y tocas otro tipo de instrumentos que no sean estos? Sí, toco toda la percusión, marimba, xilófono, vibráfono, glockenspiel, campanas, timbales, congas, batería, piano. ¿Y cuántos años sacándole música al basurero? Tengo desde el 2002, empecé trabajando con Asís Gual en la Cumbre Tajín, trabajamos 3 años juntos y estuve en el Festival de Montreal, Canadá, en el Festival de Jazz, trabajando con el Cirque du Soleil con ellos en todo el festival, haciendo itinerancia. ¿Y cómo te sientes aquí en el Festival Ortiz Tirado? Muy contento, muy feliz y movido para darme con la gente de acá. Tenía muchas ganas de venir a Sonora y gracias a Dios se me dio. ¿Y cómo te responde la gente que te ve aquí en la Plaza de Armas y que te escucha? Claro, he tenido la gran fortuna de verdad de que a todos les ha gustado. A todos les ha gustado, doy de mí lo mejor, lo que puedo dar, vale la pena, la gente acá se lo merece y por eso estoy muy contento. Vamos a ver qué pasa hoy. Van a pasar cosas buenas y de eso vamos a dar cuenta en este programa Sonidos del Alma. Gracias. Gracias a ti. Adelante y mucho éxito. Te vamos a escuchar. Algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu Lo mismo interpreta trova latinoamericana, canción ranchera, bolero, jazz o salsa. Techi Gastelum, cantante sonorense, trajo al Festival Alfonso Ortiz Tirado su espectáculo Del Son al Son. En el escenario de la Alameda, Techi estuvo acompañada del grupo La Culebra, cuyo estilo está influenciado por la música afrocubana clásica y moderna. Los músicos son originarios de Hermosillo. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
besarme